Gracias. Bueno, pues, híjole, qué difícil exponer después de una ponencia que yo considero tan buena, tan bien planteada, y que pone pues los puntos sobre las IES en las cuestiones de los conceptos tan complejos y tan espinosos, yo diría así, de arraigo y desarraigo en Heidegger. Creo que al principio ya de la ponencia se mencionaba algo que precisamente yo creo que voy a tratar de centrarme en eso, en la ponencia, y tratar de señalar una complejidad que hay en esos dos términos y que tiene que ver con el uso, yo le diría, bueno, así le llamo yo tentativamente, de dos códigos que se están cruzando a la hora en la que Heidegger está construyendo esos conceptos y que impiden un acercamiento, digamos, más o menos, ¿cómo decirlo? Pues más o menos coherente desde el punto de vista del lector, tal vez acostumbrado al uso de ciertos términos, ¿no? Y acostumbrado al uso de ciertas formas del uso de esos términos, con los textos en los que Heidegger está subvirtiendo el lenguaje, en los que Heidegger está proponiendo otro lenguaje, y que por lo mismo genera una confusión que ha dado cabida, justo a partir de estos términos, a todas las confusiones políticas, a las críticas y a tantas cosas que tienen que ver precisamente con esta idea heideggeriana del regreso a esta comunidad original o el arraigo en el sentido, por decirlo así, campirano, de la idea del ser. Todas estas cuestiones que están vinculadas con Heidegger, que han dado cabida, todos lo conocemos, todos los que hemos leído a Heidegger, a un número e infinidad de discusiones. Yo quiero asumir esa polémica y presentar, desde mi punto de vista, algo que está, digamos, dentro del propio Heidegger. O sea, lo que quiero tratar de decir es que estos códigos, digamos, de desciframiento de las palabras, ya sea de arraigo o desarraigo, no están fuera solamente de Heidegger, o sea, no solo pertenecen al ámbito externo del lector y su confrontación con los textos y las obras heideggerianas, sino que están ya dentro de las propias obras heideggerianas y que muestran en cierto sentido, no sé si un titubeo o una dubitación, pero sí un errar, digamos, que Heidegger también insistió bastante en eso, del propio pensar de Heidegger, que puede llevar a múltiples lecturas y que está bien que lleve a múltiples lecturas, porque precisamente esa es la labor, yo creo, una de las labores fundamentales de un filósofo, es abrirse a la posibilidad de las lecturas, abrirse a la posibilidad de las interpretaciones. Bueno, sin más preámbulos, solo quería conectar un poco con la discusión que planteaba una muy interesante ponencia de Manuel Alberto Sandoval. Paso ya a la lectura de mi ponencia, que llamo, desde el principio, pues anuncio algo de polémica, la contradicción Heidegger: contingencia, universalidad y arraigo, Bodenständigkeit del ser. Una de las tantas invaluables contribuciones de Heidegger a la filosofía consiste en haber transmitido una determinada forma de leer a los filósofos clásicos de la tradición, que se caracteriza, más que por una descripción fiel de sus intenciones, por una exposición del ejercicio contradictorio con el que fueron dando forma a las diversas obras que marcaron definitivamente su camino como autores. No el ejercicio objetivista propio de la historia de las ideas, que en la época en la que Heidegger pone en juego todas sus habilidades interpretativas y exegéticas, se había apoderado ya de forma innegable del trabajo académico universitario, sino una lectura a contrapelo de las interpretaciones clásicas de la filosofía, incluso del propio entendimiento de los autores canónicos, que los autores canónicos podían dar apreciativamente de sus obras, las cuales terminan siendo contextualizadas en una época que, por el solo hecho de abordarse de esa forma cuestionadora, acaba ella misma siendo puesta entre paréntesis, controvertida en su apariencia lógico-histórica. Si no constituyera una agresión contra el proceder filosófico del propio Heidegger, y no es mi intención, por supuesto, quien descreyó siempre de las ciencias y disciplinas contemporáneas al camino de su pensar, podríamos proponer que el filósofo de Meskir actuó en todo momento como un psicólogo de las estructuras inconscientes, que no solo operan en el nivel de las formaciones anímicas individuales, tampoco en el que correspondería a la psicología de masas, sino en el de las formaciones macrohistóricas de la cultura,
generadas a partir de una serie de omisiones, de faltas. A diferencia de Nietzsche, otro gran psicólogo de la cultura occidental, su pregunta principal no sería quién habla o quién interroga, tampoco como lo propondría Karl Marx, el padre de la filosofía de la sospecha, como la denominó Paul Ricoeur, desde dónde se habla o desde cuándo se habla, sino qué se omite necesariamente. Y no en el sentido de un fallo de percepción por el horizonte desde el que se puede hablar, por ejemplo, desde el horizonte liberal o burgués o pequeño burgués, etc., sino desde la impersonalidad de la época a través de la cual los mismos filósofos hablan. O sea, desde la pregunta, ¿qué se omite o olvida necesariamente cuando se piensa? Independientemente de la posición que se ocupe en el espectro social, económico o político del mundo. ¿Qué es aquello que necesariamente desde todos los puntos de vista tiene que ser olvidado? Heidegger, pues, desde esta perspectiva, sería una especie de psicoanalista de las estructuras impersonales del inconsciente macrohistórico, cuya expresión sublime se hallaría en el trabajo individualizado de los filósofos. La primera vez que Heidegger puso en práctica de manera pública esta forma de proceder fue en su connotado libro Kant y el problema de la metafísica. En esa importante obra, ubicada cronológicamente a continuación de Ser y Tiempo, y por lo tanto bajo la sombra de las ideas y la terminología desarrollada en él, Heidegger propone leer el momento estelar de la obra estelar de Immanuel Kant, representante máximo del racionalismo ilustrado alemán y europeo, a través del lente de la duda, o más bien de la dubitación del filósofo, enfrentado al momento central de elaboración de todo su constructo lógico-ontológico. No perderé mucho tiempo en la exposición del proceder dubitativo de Kant, al momento de redactar de manera muy distinta, en dos diversas ediciones, la de 1781 y la de 1787, la famosa deducción trascendental de las categorías o conceptos puros del entendimiento, en la crítica a la razón pura. Es algo que evidentemente no tiene que ver de manera directa con el tema del presente texto y que solo vale como ejemplo de un punto argumental del que se quiere partir. Como es sabido en la doctrina trascendental de los elementos, como paso para explicar el surgimiento de los conceptos puros o a priori, que fungen como una condición básica de posibilidad para la formación del conocimiento, fundamentado en los juicios sintéticos a priori, Kant propone dos facultades elementales que contribuyen esencialmente al proceso: la sensibilidad o la intuición y el pensamiento puros. Mientras el primero es puramente receptivo y contribuye a la percepción de las formas a priorísticas, espacio y tiempo, gracias a las cuales se advierten los sujetos externos, la segunda es espontánea y creativa, y dota a los objetos percibidos de las categorías puras desde las cuales pueden ser comprendidos por el entendimiento. Como es sabido, para salvar el hiato existente entre las dos facultades, en la primera versión de la deducción, Kant propone una tercera facultad que cumple una función intermediadora: la imaginación trascendental. Dicha facultad es a la vez receptiva y espontánea. Es, por decirlo así, una facultad que comparte las características de las otras dos y que, en cierta manera, al recibir los datos de los objetos externos y ordenarlos dentro de las formas puras de la percepción, crea de la nada un orden conceptual espontáneo. La imaginación trascendental, como insiste Heidegger en su libro, es receptividad espontánea y espontaneidad receptiva. Este es el punto central. Kant proponía en esta primera versión de la deducción una facultad que se veía obligada a producir de la nada, más allá de los datos obtenidos y ordenados con base en la intuición pura, conceptos y categorías que coordinaba con el entendimiento puro, pero que, por lo tanto, no tenían su fundamento último en el funcionamiento del yo pienso, tal como lo formularía Kant en la segunda edición de la Crítica a la Razón Pura, con el objeto de salvar el fundamento racional de todo su constructo teórico. Gracias a la imaginación trascendental, el conocimiento se establecía en la coordinación de la sensibilidad pura y el entendimiento, sin que el segundo, desde la centralidad del yo pienso o del sujeto trascendental, subsumiera las demás facultades. Pero esto no lo podía permitir Kant, sin que su filosofía y su arquitectónica racional, tal como lo había pensado hasta ese momento, se tambalearan. Kant retrocede, así lo explica Heidegger, cito, en el libro de Kant y el problema de la metafísica. ¿Cuál es el verdadero resultado de la fundamentación kantiana? No es que la imaginación trascendental constituya el fundamento establecido,
ni que esta fundamentación se convierta en una pregunta acerca de la esencia de la razón humana, sino que Kant, al revelar la subjetividad del sujeto, retrocede ante el fundamento que ha establecido. Fin de la cita. Kant propone, fundamenta, pero luego titubea. Finalmente retrocede para salvar el sentido general de su filosofía, la filosofía ilustrada, racionalista. ¿Se podría aplicar la misma lectura a los conceptos centrales de la filosofía heideggeriana? ¿Existe una indicación dentro de la obra de Heidegger que nos revele una especie de titubeo o si se quiere, de inconsecuencia decisiva a la hora de establecer las nociones básicas de su filosofía? En este texto propongo que dicha inconsecuencia, contradicción o paradoja interna de la filosofía de Heidegger se halla en el uso polémico de los términos desarraigo o falta de fundamento, o de Nötigkeit y arraigo, o de Ständigkeit, y que en el fondo de dicha contradicción hay un choque de códigos, lo que mencionaba, exegéticos, que por no ser plenamente aclarados desde el comienzo, impiden de fondo que la contradicción no solo pueda ser superada, sino incluso comprendida en la forma básica en la que está planteada. ¿Cuál es el punto de partida de la filosofía de Heidegger y cuál es su relación con estos términos que desde el comienzo juegan un rol central en el trayecto teórico del pensador? Evidentemente, la pregunta por el sentido del ser, que tal como lo indica desde el comienzo de Ser y Tiempo, se enfrenta con una serie de prejuicios no solo del sentido común, sino también filosóficos, que opacan su comprensión, incluso su cuestionamiento franco. Estos prejuicios, como sabes, son tres: el de la universalidad, acompañado de la idea hegeliana de la indeterminación inmediata, como planteaba Hegel al comienzo de la lógica, el de su indefinibilidad y el de su evidencia. Frente a los tres prejuicios, Heidegger asume una posición curiosa. Lejos de desecharlos simplemente como falsos problemas o como errores vulgares, reconoce en ellos un núcleo problemático que no puede ser desatendido, sino que debe obligar al pensamiento a ejercer sus máximas habilidades reflexivas. Para ser más claros, no es que Heidegger rechace de entrada el postulado de la indeterminación inmediata del ser, tal como lo piensa Hegel, ni el problema de su indefinibilidad, ni tampoco el de su evidencia, sino que reconoce en estas posturas inevitables a la hora de considerar el problema del sentido del ser un punto necesario de partida y no un fin de la reflexión. La supuesta evidencia del ser por partir del último prejuicio, lejos de invitarnos a asumir su falsa certeza, nos obliga a cuestionarnos por qué el ser en última instancia no es definible y por qué, a pesar de todos los siglos de pensamiento filosóficos, lo máximo que se puede llegar a decir de él es que es lo inmediato indeterminado, o una noción trascendental en el sentido aristotélico que está presente en la multiplicidad de categorías genéricas, que las unifica, pero que no puede confundirse con ellas y por lo tanto no puede aceptar su definición. En el núcleo del pensamiento heideggeriano, pues, no existe la intención de llegar a una última definición del ser, que finalmente resuelva un problema planteado por siglos. No se halla de ninguna manera una intención racionalista y fundamentacionista, por llamarlo así, final, que quiere establecer de una vez por todas una categoría precisa y exacta del ser, para desde allí dar comienzo a una nueva etapa de la filosofía. Nada más contrario a las intenciones de Heidegger. Lo que Heidegger procura es asumir de lleno esa ambigüedad íncita, y aquí empieza el uso polémico del lenguaje, esa ambigüedad íncita a la noción de ser y a su pregunta, y llevar el pensamiento de su indeterminación radical hasta las últimas consecuencias, y no huir, como lo hace Hegel, por ejemplo, desde el punto de vista de Heidegger, hacia la fundamentación de una lógica categorial dialéctica que trasciende el problema de la indeterminación inmediata del ser al colocarlo solo como una paradoja inicial resuelta en el devenir conceptual de la idea. El ser, pues, y su sentido deben ser pensados en su indeterminación hasta las últimas consecuencias. De esta manera, Heidegger propone una filosofía desde el principio, su filosofía desde un principio con una crítica radical a todo el pensamiento racionalista de la modernidad, y al mismo tiempo al conjunto histórico estructural llamado metafísica occidental. El punto de partida, de sumo conocido por todos los lectores de Heidegger, es el de la llamada diferencia ontológica. El ser no es el ente. Esto es, el ser no puede confundirse con una categoría determinada de la que se puede predicar alguna cosa.
El ser no pertenece de ninguna manera al ámbito de la determinación inmediata, ni universal. El ser no puede ser definido ni determinado como algo que es, y el que quiera pensar a fondo el sentido de su despliegue trascendental por utilizar el lenguaje de la metafísica o mundano, debe asumir esta determinación radical de su sentido. Del ser no se puede decir ni siquiera qué es, porque eso sería delimitarlo, determinarlo, clasificarlo, cosificarlo, ontificarlo. Perdón por todo este repaso que yo creo que todos los heideggerianos saben de memoria, pero va a justificar, se va a justificar, creo, cuando llegue precisamente en esta determinación. Yo creo que quizás un poco demasiado puntual al momento en el que quiero mostrar que hay una paradoja en el uso del lenguaje. El ser no es, dice Heidegger, sino tiene esencia, o como lo diría Heidegger más tarde, el ser se da, el ser da ser a todo lo que puede ser sentido y pensado, tocado, imaginado, visto y especulado. El ser no es un algo concreto y no puede ser pensado con ello. Su forma de ser es darse sin forma, sin principio ni fin, sin propósito ni utilidad. Lo entitativo, en cambio, parte de una determinación. De una determinación que, sin embargo, es paradójica. Es de una forma concreta, asignada a un tiempo y lugar determinados, pero ello no significa que no pueda cambiar, que no pueda ser de otra manera o incluso que no pueda ser. Hay una contingencia fundacional que recubre todo aquello que tenga que ver con la esencialidad de los entes. Volveré más adelante a ello. Ahora importa marcar el contraste. Lo entitativo corresponde al plano de la determinación material y categorial, que lo puede definir desde un horizonte determinado. O para ser más claros, el ente, incluyendo aquel al que Heidegger denominará Dasein, el comúnmente denominado ser humano, tiene un origen, una forma, un tamaño, un lugar de despliegue y procedencia, un tiempo para ser y existir bajo esa forma y de esa manera, etc. El ente, más allá de sus posibles modificaciones, está condenado al ámbito de lo determinado. Pero el ser no. El ser no se puede decir que tiene un origen determinado, o una forma y un tamaño determinados, ni que pertenece necesariamente a este lugar o a este tiempo, que solo puede existir y ser bajo esta forma y esta manera, etc. El ser da ser, pero él mismo no puede ser confinado a un ámbito de ser. Permítaseme completar esta serie de determinaciones con una fórmula polémica, ya viene la fórmula polémica, por fin, que nos introduce de lleno al problema de los códigos de lenguaje de los que hablaba hace un momento, y que desde el punto de vista de la presente conferencia juega un rol fundamental al momento de entender el núcleo contradictorio de la propuesta filosófica heideggeriana. La idea es la siguiente, y no creo que exista ningún problema para entenderla. Si el ser no puede ser determinado, si ni siquiera puede ser definido ni asignado a algún lugar o algún tiempo, o a alguna procedencia fija, ni puede ser apropiado por nadie, ni reclamado por nadie como algo exclusivo de él o de ellos, si, en fin, el ser no echa raíces definitivas en ningún lugar, en ningún lado, porque no puede establecerse domiciliariamente en ningún lugar, entonces me parece que no sería excesivo afirmar que el ser, tal como lo comienza a pensar Heidegger en Ser y Tiempo, y como en gran medida lo seguirá pensando posteriormente bajo otras formas, Ereignis, Gefühl, etc., aparece, o esencia, para utilizar el lenguaje del filósofo, como lo completamente desarraigado, como aquello de lo que no puede predicarse que tiene un arraigo, o en algún lugar, o en alguna nación en específico. El ser no es, pues, ni griego, ni alemán, ni europeo, ni mexicano, ni lo que quiera. El ser pensado en su radical indeterminación aparece o esencia como lo Bodenlösung por excelencia. Espero que hasta este momento no se piensa que he ejercido alguna especie de violencia sobre la jerga heideggeriana. He tratado de pensar el problema tal como lo plantea Heidegger desde Ser y Tiempo, aunque también más tarde, y a partir de ahí y extraer las consecuencias que me parecen inevitables. El ser se da como lo completamente desarraigado, pero no así el Dasein, se dirá, no así el ente que introduce en el mundo la pregunta por el sentido del ser. Cierto, en cuanto a este ente específico, el Dasein sí puede ser asignado a un lugar específico de procedencia, a un origen, y se le puede describir también por sus características físicas e incluso psicológicas. El Dasein sí es un ente determinado al cual le corresponde una determinada facticidad, ¿no? Como explicara ya Heidegger de la hermenéutica de la facticidad. La facticidad del Dasein lo asigna características determinadas que él no puede elegir en primera instancia. Pero a pesar de ello,
El Dasein no es solo un ente como el conjunto de entes existentes, ¿no? Como lo Vorhandensein, sino un ente siempre abierto, geschlossen, a sus propias posibilidades de ser. El Dasein es, antes que nada, un ser de posibilidades, o Möglichsein, como lo plantea Heidegger. Es decir, un ser que siempre puede ser de distinta manera, en el plano de su propia determinación fáctica, que por lo tanto siempre puede alterar en determinada medida las coordenadas de su practicidad histórica. Así lo dice Heidegger en el apartado 31 de Ser y Tiempo. El Dasein no es ningún existente que, como añadidura, posea la capacidad de poder algo, sino que es en principio un ser de posibilidades. El Dasein es en cada caso eso que puede ser y según sea su posibilidad. Como ser de posibilidad, el Dasein está confrontado a dos problemas fundamentales de su existir. Uno referente a la temporalidad futuro y otro referente a la pasada. El tiempo puede aparecer en el horizonte del Dasein justo porque su ser no está determinado de manera absoluta, porque su ámbito de ser está siempre abierto a la modificación de sus posibilidades concretas. Estos dos problemas temporales son los siguientes. Uno, que lo que puede ser en el futuro no está previamente asignado por ningún demiurgo de lo real. El ser no es un dios ni un demiurgo, ni por ningún hado, y por lo tanto es algo a lo que las decisiones del Dasein tienen siempre que confrontarse. Dos, que lo que es él como determinación donada por el ser y por todo su pasado no tenía por qué ser necesariamente de esa forma, ni tiene por qué mantenerse así. El Dasein, pues, se descubre, ya sea en el nivel de nivel consciente o inconsciente, como absoluta contingencia del existir. El Dasein es, si se nos permite agregar la presente definición, el ente determinado como absoluta contingencia del existir en cuanto ser de posibilidades. Lo más propio del Dasein, y siguiendo a pie juntillas lo que dice el propio Heidegger, es ser todas las posibilidades abiertas desde su ser, desde su ser, y jamás lo que se definiría desde su facticidad determinada. Por ejemplo, su físico o su lugar de nacimiento, su patria. Es esta característica de su ser como absoluto ser de posibilidades, como ser de plena contingencia, lo que finalmente angustia al Dasein, lo que lo confronta con la labilidad de su existencia, siempre en juego, siempre en peligro de poder ser o no ser, de continuar o de no continuar. Es esto de lo que huye el Dasein, en busca de un lugar seguro, de un refugio, de un hogar, de una casa. Pero eso que el Dasein, por eso es que el Dasein se refugia, o sea, Heidegger habla de una huida y el refugio en el llamado mundo de la publicidad, donde reina la curiosidad, la habladuría y la ambigüedad, porque allí encuentra una forma normalizada de ser, una manera en que la existencia mundana es vivida como algo normal, cotidiano, aproblemático. Esto es interesante porque Heidegger, por un lado, está mencionando que en la habladuría, en la curiosidad, en la ambigüedad, típicas del mundo moderno, evidentemente, Heidegger está pensando bastante en esa crítica. Yo aquí estoy tratando de jugar con esas concepciones, pero lo que está diciendo es que en verdad ese refugiarse en ese mundo aparentemente inestable de la curiosidad, de la ambigüedad, es también para el Dasein una especie de refugio. No tiene que pensar, hay una especie de anonimato que lo recubre y todo está, por decirlo así, ya dado, ya determinado, no tiene que ejercer esa facultad de pensar las cosas por sí mismas y de arriesgarse al pensamiento radical del ser. Entonces, busca un refugio. Lo que busca el Dasein es una casa, un refugio. El Dasein cae, en la inautenticidad de su ser. Prestemos de nuevo atención al sorprendente lenguaje de Heidegger en el apartado 40 de Ser y Tiempo. En la primera indicación fenoménica iniciacita de la constitución fundamental del Dasein, al aclarar el sentido existencial del estar en, la diferencia de la significación categorial del estar dentro, el estar en fue caracterizado como un habitar en, estar familiarizado con. Este carácter del estar en se hizo luego más concretamente visible por medio de la publicidad cotidiana del uno, que introduce en la cotidianidad media del Dasein la tranquilizada seguridad de sí mismo, el claro y evidente estar como en casa, su Haussein. En cambio, la angustia trae al Dasein de vuelta al cadente, o sea, en caída, absorberse en el mundo, la familiaridad cotidiana se derrumba. O sea, en la huida se busca el refugio, la casa, el lugar,
Y lo contrario, la angustia genera esa desazón, ese volver a lo inhóspito. La familiaridad cotidiana se derrumba, dice Heidegger. Un poco más adelante, la huida cadente hacia el estar en casa de la publicidad es una huida ante el no estar en casa. Es decir, ante la desazón que se encuentra en el Dasein en cuanto a estar en el mundo arrojado y entregado a sí mismo en su ser, o sea, en su ser más propio. Esta desazón persigue constantemente al Dasein y amenaza, aunque no en forma explícita, su cotidiano estar perdido en el uno. Lo coloco bien. De lo que huye el Dasein es de su más propio ser, que es no estar en casa. De lo que huye el Dasein es de lo inhóspito, un Heimlich, que pertenece a su más propio ser antes de la caída, Verfallen. Permítame de nuevo intervenir a esta descripción y proponer una fórmula que, sin violentar lo que hasta ahora se ha dicho, busca introducir un lenguaje consecuente, pero que choca con lo que Heidegger dice de otra manera muy distinta, contrapuesta en otros momentos o más adelante. La fórmula es la siguiente: el Dasein huye de su más propio desarraigo, de su más propio no estar en casa, derivado de la contingencia absoluta de su existir, hacia el arraigo del estar en casa, del sentirse en el hogar, del tener un piso sólido, seguro. Huye hacia el estar arraigado, bodenständig. De nuevo, espero que lo que he tratado de mostrar hasta el momento no se confunda con una especie de malabarismo conceptual. Insisto en que todas esas conclusiones se pueden extraer sin ningún forzamiento del propio pensamiento de Heidegger. Nacen naturalmente de él. Y es que, como lo aclara el propio Heidegger un poco más atrás, en el apartado 38 de Ser y Tiempo, el estado de caída del Dasein no debe ser comprendido como una caída desde un estado original, más puro y más alto. De ello no solo no tenemos ninguna experiencia óntica, sino tampoco posibilidades y cauces ontológicos de interpretación. La caída de la que habla Heidegger no es, pues, la caída original en el sentido cristiano, evidentemente, sino se podría agregar su justo opuesto. El Dasein no cae de un mundo paradisiaco, ya sea mitológico o tradicional, hacia un estado de impureza e imperfección de su ser, como en la modernidad, digamos, como ser de posibilidades, sino que cae de su más propia contingencia desarraigada a una búsqueda tranquilizadora que le proporciona el mundo de las costumbres y la publicidad. Precisamente lo que podríamos identificar, y aquí yo ya, digamos, quizás me excedo, evidentemente, pero lo que estoy tratando de mostrar es que podría pensarse perfectamente de eso de Heidegger como un crítico de la tradición, y voy a insistir en este punto, sino que cae de su más propia contingencia desarraigada a una búsqueda tranquilizadora que le proporciona el mundo de las costumbres y la tradición, precisamente lo que podríamos identificar con el mundo pueblerino de las tradiciones y las ritualidades cosificadas, rígidas, y también ciertamente con el mundo citadino de la publicidad, evidentemente, y las curiosidades que buscan crear, como lo llamaría Peter Sloterdijk, una esfera de inmunidad a ese Dasein angustiado y espantadizo. Y la filosofía procede de una manera similar al Dasein impropio, inauténtico y cotidiano en lo que respecta a la pregunta por el ser. Los filósofos, y es la crítica de Heidegger, enfrentados a la angustia del pensamiento último del ser como total indeterminación, huyen hacia el mundo conceptual y racional para crear la ilusión de las ideas y los conceptos universales, definibles y transmisibles, como el espacio de tranquilidad mental que impide la captación del problema del sentido del ser en su dimensión original. Por supuesto, los filósofos saben que la huida hacia el costumbrismo o hacia el ritualismo tradicional o hacia la publicidad, evidentemente, solo da una seguridad inmediata y muy endeble, que se modifica con el tiempo y la corrección de las mismas costumbres. Lo que ellos exigen es un manto de inmunidad, sigo con este lenguaje de Sloterdijk, que lo cubra todo, que haga del mundo entero, del cosmos, la gran casa universal, ¿no? El gran hogar. Eso es lo que se busca. Que otorguen al pensamiento y la vida cotidiana de un piso estable, fijo, inquebrantable. Los filósofos quieren la fijeza del fundamento y por ello, como el mismo Heidegger lo aclara en las Beiträge, reducen el pensamiento del sentido del ser, tal como está planteado desde la diferencia ontológica, al problema del ser del ente, en el que el ente queda conceptuado como entidad, Seinheit, de lo ente. Así lo expresa Heidegger, cito las Beiträge.
Si se pregunta por el ente en tanto que ente, on, y por lo tanto, desde este planteamiento y dirección, por el ser del ente, entonces el inquiridor está colocado en el terreno de la pregunta por la cual fue gobernado el comienzo de la filosofía occidental y su historia hasta el final de Nietzsche. Por ello mismo, llamamos a esta pregunta por el ser del ente la pregunta directriz. Su forma más general la obtuvo en la acuñación de Aristóteles, Titón. ¿Qué es el ente? Esto es, según él, ¿qué es la usía en tanto entidad del ente? Ser significa aquí entidad, o Seinheit, ¿no? Como dijimos, bueno, aquí termina la cita. Lo universal del ser, pensado en esta acepción, es la huida del pensamiento del sentido del ser como absoluta indeterminación desarraigada del darse o del donarse. Es el intento mayúsculo por construir un pensamiento que arraigue al ser en un piso universal, en un gran fundamento que nos dote de tranquilidad y seguridad a todos. ¿No correspondería frente a esto, si seguimos preguntando por el sentido del ser en su acepción más propia, explorar un pensamiento que asuma el origen desarraigado del ser y del Dasein, la contingencia fundamental de este último como ser de posibilidades y que desde allí se mantenga firme en la indeterminación plena del ser que no puede exigir ningún piso sólido, ninguna patria específica del reflexionar genuino sin traicionarse al mismo? Pero no es esto lo que dice Heidegger, esto lo digo yo, evidentemente. No es esto lo que concluye, a pesar de ser él mismo el que construye un pensar filosófico que por primera vez abre las posibilidades de la reflexión sobre el ser a la indeterminación radical de su donar sin fundamento. Por poner un ejemplo, entre otros, aunque un ejemplo importante y singular, ya en 1930, en la conferencia nombrada de la esencia de la verdad, primera versión, Heidegger habla de la esencia de la verdad como la posibilidad presente en la libertad del Dasein, en su relación abierta con el ser. La esencia de la verdad, dice, y de nuevo, sorprendentemente, Heidegger, es la libertad. Pero esta libertad solo se puede comprender como compromiso vinculante con la verdad del ser. ¿Pero qué significa ser si no es darse libre y sin compromiso? Es una pregunta que hago yo. A este compromiso libre pero vinculante con la verdad del ser lo llama Heidegger veracidad, Wahrhaftigkeit. La traducción es inmediata y quizás no la más adecuada. Esta veracidad, sin embargo, si quiere develar plenamente lo dado por el ser en su más propio original despliegue, tiene que encontrarse con el más profundo arraigo, aquí, así lo dice Heidegger, Bodenständigkeit, con el suelo desde donde se plantea. Este es el lenguaje, digamos, típico de Heidegger, ¿no? Del uso del vocabulario o de los conceptos de arraigo, desarraigo. Pero este arraigo no significa un compromiso con la naturaleza ni con el paisaje natural. Claro, eso lo aclara Heidegger, aunque esto no deje de importar en la definición del arraigo. Sino, dice Heidegger, un compromiso con el resguardo de lo otro, un confiarse, Anvertrauen, a lo que es más poderoso y fijo. Un estar abierto a la maduración de la tierra, a la seriedad productiva de lo enraizado y finalmente a la invulnerabilidad y retorno de las costumbres y las tradiciones. Sí, es Heidegger el que habló de una destrucción de la tradición de la metafísica occidental, el que criticó la huida del Dasein a un piso fijo como intento de escape de su más propio ser de posibilidades, quien sin menor prurito nos habla ahora de la invulnerabilidad y retorno de las costumbres y tradiciones. La contradicción Heidegger, su crítica implacable a la modernidad, su ir más allá de la metafísica occidental, su intento de devolverle al pensamiento del ser su más propia y radical indeterminación, más allá de las cadenas de la racionalidad sistemática y adoctrinada, concluye en una fijación patriótica de terruño en la búsqueda del sueño sureño de la Alemania campirana, que poco o nada tenía que ver con las pretensiones del filósofo de Mesmer. Paradojas de la filosofía. El código desmedido, la inconmensurabilidad del pensar desarraigado, choca finalmente con el odio atávico a las formas modernas del estar en el mundo, que desde la fijeza conservadora del suelo considera todo lo que va más allá de su principio como una aparición demoníaca. ¿No habría que partir de la crítica radical a ese prejuicio primario? Gracias.